Prepárate para una inmersión en un misterio que desafía nuestra comprensión del potencial humano de Suriname. Adentrémonos en un mundo donde lo imposible parece rozar la realidad. Hoy nos sumergimos en la historia de Giribala, una mujer que afirmaba haber vivido más de 50 años sin probar bocado ni una gota de agua. Una historia que ha cautivado la imaginación de muchos y que nos lleva a la India a una época donde lo espiritual y lo inexplicable se entrelazan. Exacto. Para esta inmersión nos basamos en un artículo del blog Evidencias Misteriosas titulado Giribala la Santa que nunca come. Y para comprender el enigma de Giribala, primero debemos conocer su historia tal como la describe Paramahansa Yogananda en su libro Autobiografía de un Yogi. Yogananda, un reconocido maestro espiritual, conoció a Giribala y escuchó de primera mano su asombrosa historia. Describe su vida como sencilla, dedicada a sus prácticas espirituales y a sus deberes domésticos. Una vida aparentemente normal hasta que llegamos al detalle que ha cautivado al mundo, su afirmación de haber dejado de comer y beber a los 12 años, sobreviviendo durante décadas, gracias a una misteriosa fuente interna de sustento. Lo que nos lleva a preguntarnos qué llevó a una niña a tomar una decisión tan radical. Según Yogananda, Giribala buscaba liberarse de su excesivo apetito que le causaba vergüenza ante la familia de su esposo. Es fascinante cómo una experiencia personal tan específica la impulsó hacia un camino tan extraordinario, casi como si el deseo de cambiar un aspecto de su vida le hubiera llevado a una transformación mucho más profunda. Precisamente. Y en su búsqueda de guía, Giribala oró fervientemente pidiendo al Padre Celestial un gurú que le enseñara a vivir de la luz divina en lugar de alimentos terrenales. Una oración llena de anhelo que la condujo a un encuentro que marcaría su vida para siempre. Ese encuentro se produjo en el Ghat de Nawab Gang, a orillas del Ganges, un lugar sagrado para los hindúes. En ese entorno místico, Giribala conoció a su gurú, quien le inició en una técnica de cría. Según ella, esta técnica liberaba al cuerpo de la dependencia de los alimentos físicos. ¿Y en qué consistía esta técnica? Magia. Medicina tradicional. No, nada de eso. Giribala afirmaba que la técnica implicaba un mantra específico y ejercicios respiratorios que permitían canalizar las energías sutiles del aire, la luz solar y el poder cósmico a través del bulbo raquídeo. Energías sutiles, poder cósmico, son términos que invitan a la imaginación, pero también al escepticismo. ¿Qué sabemos realmente sobre estas supuestas energías? ¿Tienen alguna base científica? Es cierto que la ciencia occidental no reconoce estas energías como fuentes de sustento. Sin embargo, muchas culturas ancestrales hablan de la existencia de una energía vital que fluye a través de todo ser vivo. Entiendo. Entonces, según Giribala, estas energías la mantenían con vida sin necesidad de ingerir alimentos ni líquidos. Una afirmación que sin duda desafía la lógica y el conocimiento científico convencional. Sin duda. Y como era de esperar, la historia de Giribala generó reacciones diversas. El blog Evidencias Misteriosas incluye comentarios de lectores que reflejan esta variedad de opiniones. Algunos como Tatiana expresan su escepticismo, mientras que otros como Gina defienden la posibilidad de que Giribala estuviera diciendo la verdad. Gina argumenta que la historia de Giribala, aunque increíble, no puede ser descartada sin una investigación profunda. Es interesante cómo la misma historia puede despertar la incredulidad en unos y la fe en otros. Quizás esta dualidad refleja la lucha interna que todos tenemos ante lo desconocido. Totalmente. Y hablando de historias increíbles, otro lector, Joseph, comparte su experiencia al asistir a una charla de Hira Manek, un individuo que afirmaba vivir sin alimentos a través de la práctica del sun gazing, la contemplación del sol. El sun gazing es una práctica ancestral que, según sus defensores, puede proporcionar energía vital al cuerpo, aunque por supuesto también es una práctica controvertida, sin respaldo científico concluyente. De hecho, un comentario anónimo menciona cómo la historia de Hiraratan Manek lo inspiró a investigar sobre Giribala y a practicar el sun gazing él mismo, lo que nos muestra cómo estas historias reales o no pueden impulsar a las personas a explorar caminos alternativos de bienestar. Es cierto, y a veces esa búsqueda personal puede llevarnos a descubrimientos sorprendentes tanto internos como externos. Sin duda. Pero antes de adentrarnos en las posibles explicaciones de la supervivencia de Giribala sin alimentos, creo que es importante analizar con más detalle las reacciones que ha generado su historia. ¿Qué podemos aprender de las diferentes perspectivas de los lectores del blog? ¿Qué nos dicen sobre la naturaleza, la creencia y la búsqueda de la verdad? Esa es una excelente pregunta, y es precisamente ahí donde reside la clave de este misterio, porque la historia de Giribala no se trata solo de si comía o no, sino de lo que nos revela sobre la capacidad humana de creer, de desafiar lo establecido y de soñar con lo imposible. Exacto. Y para comprender mejor estas ideas, vamos a sumergirnos en los comentarios de los lectores. Veamos qué podemos descubrir entre líneas. ¿Qué miedos, esperanzas y anhelos se esconden detrás de cada opinión? Porque al final, la búsqueda de la verdad no es un camino lineal, sino un laberinto de perspectivas, dudas y descubrimientos. Y la historia de Giribala nos ofrece una oportunidad única para adentrarnos en ese laberinto y explorar sus rincones más fascinantes.
Retomemos la historia de Giribala y la variedad de reacciones que ha provocado. Algunos lectores como Tatiana se muestran escépticos basándose en el conocimiento científico actual que afirma que el cuerpo humano necesita alimento para sobrevivir. Es comprensible. La idea de vivir sin comer ni beber durante décadas desafía nuestra comprensión de la biología. Exacto. Pero ¿qué pasa con aquellos que creen en la historia de Giribala, Gina? Irina, por ejemplo, argumenta que la ciencia no lo sabe todo y que quizás existan mecanismos desconocidos que permitan la supervivencia sin alimentos. Es interesante cómo esta historia nos lleva a cuestionar los límites de nuestro conocimiento. Podría ser que aún desconocemos capacidades del cuerpo humano que podrían revolucionar nuestra comprensión de la vida misma. Esa es una pregunta fascinante. Algunos sugieren que Giribala pudo haber desarrollado una forma extrema de autofagia, un proceso natural en el que el cuerpo se alimenta de sus propias células dañadas o innecesarias. La autofagia. He oído hablar de ella como un proceso de limpieza celular, pero ¿podría realmente sustentar la vida durante tanto tiempo? Es una pregunta que la ciencia aún no puede responder con certeza. Si bien la autofagia es un proceso real, su capacidad para sustentar la vida a largo plazo sin ingesta externa de alimentos es un tema de debate. Entonces podría haber otra explicación. Recordemos que Giribala afirmaba obtener energía de las energías sutiles del aire, la luz solar y el poder cósmico. Es cierto. Y aunque la ciencia occidental no reconoce estas energías como fuentes de sustento, muchas culturas ancestrales hablan de una energía vital que fluye a través de todo ser vivo. El prana, en el hinduismo el chala, en la medicina tradicional china. Son conceptos que apuntan a una energía vital que quizás la ciencia aún no ha logrado medir o comprender. Exactamente. Y aquí es donde la historia de Giribala nos invita a mantener una mente abierta, a considerar la posibilidad de que haya mucho más en el universo y en nosotros mismos de lo que podemos comprender en este momento. Y no olvidemos la práctica del sun gazing que Joseph mencionó en su comentario. Algunos creen que la contemplación del sol podría ser la clave para comprender cómo Giribala se sustentaba. El sun gazing es una práctica controvertida sin respaldo científico concluyente. Sin embargo, sus defensores afirman que la luz solar puede proporcionar energía vital al cuerpo. Es curioso cómo la historia de Giribala nos lleva a explorar diferentes caminos desde la ciencia hasta las prácticas ancestrales en busca de una explicación a su misterio. Y en ese viaje nos encontramos con más preguntas que respuestas. ¿Es la historia de Giribala un engaño, un mito creado para alimentar la fe o la superstición? ¿O es un testimonio de lo inexplicable, un recordatorio de que el universo aún guarda muchos secretos por descubrir? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, sobre lo que creemos posible y sobre los límites de nuestro propio conocimiento. Y a ti, Listener Name, ¿qué te parece? La historia de Giribala te hace replantearte tus propias ideas sobre lo que es posible. Quizás el mayor misterio no reside en cómo Giribala vivió sin alimentos, sino en lo que su historia revela sobre el poder del espíritu humano y las fronteras inexploradas del potencial humano. Totalmente, Giribala nos reta a expandir nuestra visión de lo posible, a cuestionar las verdades que damos por sentadas. Y a recordar que a lo largo de la historia, muchos descubrimientos que hoy consideramos evidentes fueron recibidos inicialmente con escepticismo e incluso burla. Es cierto, quién sabe qué misterios del cuerpo y la mente aún esperan ser revelados. La historia de Giribala real o no nos recuerda que la realidad puede ser mucho más flexible y sorprendente de lo que imaginamos. Nos deja con una sensación de asombro, de curiosidad por lo desconocido. Y si hubiera capacidades latentes en nosotros que ni siquiera sospechamos. Esa es la belleza del misterio, Leselanay. Nos invita a seguir explorando, a mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Tal vez la clave no esté en encontrar respuestas definitivas, sino en abrazar la incertidumbre, la posibilidad de que haya mucho más en el universo y en nosotros mismos de lo que podemos comprender en este momento. Exacto. La búsqueda de la verdad es un viaje continuo y cada misterio que encontramos nos acerca un poco más a la comprensión de quiénes somos y de nuestro lugar en el cosmos. Y la historia de Giribala, más allá de su veracidad, nos invita a reflexionar sobre el poder de la mente humana. Si la creencia puede influir en nuestra biología, ¿qué otras capacidades podríamos despertar explorando esta conexión? Es una pregunta intrigante. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos de personas que han logrado hazañas increíbles a través de la disciplina mental, monjes que controlan su temperatura corporal, yogis que detienen su ritmo cardíaco. Precisamente. Si bien es importante mantener un sano escepticismo, también es fundamental no cerrarnos a la posibilidad de que la mente tenga un poder mucho mayor del que imaginamos. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta inversión en el misterio de Giribala, Listener Name? Quizás la lección más valiosa no sea encontrar una respuesta definitiva a su enigma,
sino abrirnos a nuevas preguntas, a nuevas posibilidades. Exacto. Giribala nos desafía a explorar las fronteras de lo posible, a cuestionar nuestras propias creencias y a considerar que la realidad podría ser mucho más flexible y sorprendente de lo que creemos. Nos invita a adentrarnos en ese espacio donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran, donde lo inexplicable nos susurra al oído y nos impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando, a seguir maravillándonos con lo extraordinario que puede ser la vida. Y quizás en ese viaje de exploración descubramos que el mayor misterio no reside en el mundo exterior, sino en nuestro propio interior. Así que te dejamos con esta pregunta, Listener Name. ¿Qué te inspira la historia de Giribala? ¿Qué puertas a la curiosidad y la exploración te abre? Permite que este misterio te acompañe y te impulse a seguir buscando, a seguir cuestionando, a seguir maravillándonos con lo extraordinario que puede ser la vida. Hasta la próxima inmersión.